Hola, bienvenidos, bienvenidas a este video sobre mediciones y error. Cuando tomamos datos, tendremos dos tipos de mediciones, las mediciones directas y las mediciones indirectas. Las mediciones directas son las que podemos obtener usando un instrumento, midiendo con un instrumento. Por ejemplo, la longitud se mide con una regla, una masa se mide con una balanza, una temperatura la podemos medir con un termómetro y así hay más ejemplos. En cambio, las mediciones indirectas son aquellas que obtenemos mediante un cálculo, pero para ese cálculo usamos al menos una medición directa. Por ejemplo, si queremos medir la rapidez media de un objeto que se desplaza, podemos medir directamente la distancia con una wincha y también podemos medir el tiempo que tardó en recorrer esa distancia con un cronómetro, otra medición directa. Y con esas dos mediciones directas podemos calcular la rapidez. Así, la rapidez es un ejemplo de una medición indirecta. Observemos la siguiente medición. Tenemos una regla cuya menor división es el milímetro. Si nos fijamos, estos dígitos que aparecen en la regla nos indican centímetros. ¿Ya? Y entre cada dígito hay 10 de estas líneas pequeñitas. Como hay 10 y 10 milímetros son un centímetro, esto nos indica que la división más pequeña de esta regla es el milímetro. Si queremos medir la longitud de este objeto gris que está en la regla, el cual se ha dispuesto tal como aparece en la figura, podríamos preguntarnos cuál es la longitud del objeto. Si observamos con un poco más de detención, podemos notar que claramente el objeto está midiendo más de 2 centímetros, ¿cierto? Porque está pasado los 2 centímetros. Es más, está entre el 2,3 y el 2,4 centímetros. Pero entonces, ¿cuánto mide el objeto? Alguna persona podría indicar que es 2,34 centímetros, otra podría decir 2,36, 2,35, etc. Pero todos estarían de acuerdo que es entre 2,3 y 2,4. Si yo considero, por ejemplo, que la medición es 2,34, esta cifra, el 4, no está en la graduación de la regla. La regla me da hasta el milímetro. Por lo tanto, a este valor, que es lo que depende de cada persona, de cada observador, es lo que llamamos la cifra incierta. ¿Ya? Porque todas las personas que midan esto van a decir 2,30 y algo. Y ese y algo, ¿cierto? Va a depender de cada observador y es por eso que se llama cifra incierta. Vamos con otro ejemplo. Acá tenemos un voltímetro. Si observamos el voltímetro de la imagen, este está graduado de 2 en 2 volts. ¿Ven? 2, o sea, ahí tenemos 20, hay una línea, después 24, o sea, 20, 22, 24, 26, 28, etc. Notemos, nos podríamos preguntar, ¿qué está midiendo esta línea? La línea amarilla, la aguja amarilla. Lo que sí tenemos certeza es que está entre el 26 y el 28 volts. Por lo tanto, podríamos decir que es 27 volts. La cifra 7, el dígito 7, correspondería a nuestra cifra incierta, porque esto es lo que nosotros estimamos. Alguien podría, por ejemplo, decir, no, yo creo que es 26,7, pero ahí estamos dando más precisión al instrumento de lo que en realidad tiene. Ahora, este ejemplo es un instrumento análogo, ¿ya? Pero cuando tenemos instrumentos digitales como esta balanza, es el instrumento el que nos da esa precisión. No tenemos que estimar una cifra incierta. En este caso, esta medición es 354 gramos y cualquier persona que tome la medición va a llegar al mismo valor. Todo proceso de medición tiene asociado un error y estudiaremos dos tipos de errores, el error instrumental y el error aleatorio. El error instrumental se asocia al instrumento usado en la medición. Por lo tanto, depende del tipo de instrumento. Y bien sabemos que hay instrumentos análogos o analógicos, ¿cierto? Como por ejemplo este reloj, donde tenemos que mirar, ¿cierto? Va a haber una cifra incierta. Y también tenemos instrumentos digitales como esa balanza. Los convenios para indicar el error instrumental en cada tipo de instrumento son los siguientes. Y estos convenios son para este curso. Si tenemos un instrumento digital, vamos a decir que el error instrumental corresponde a la mínima lectura que puede hacer este instrumento. En el caso de esta balanza de ejemplo, podemos ver que esta nos permite medir de 1 en 1 gramo. Por lo tanto, el error instrumental es de 1 gramo, la mínima división que puede indicarnos el instrumento.
En cambio, si el instrumento, es analógico, el error instrumental corresponde a la mitad de la división más fina o más pequeña del instrumento. Por ejemplo, tenemos acá un voltímetro análogo que va de 1 en 1 volt. Ya tenemos aquí de 0 a 10 volts y tenemos 10 rayitas, por lo tanto va de 1 en 1 volt. Y la mitad de 1 volt es medio volt. Entonces, en este caso, el error instrumental para este instrumento analógico es de 0,5 volts. Veamos ahora el otro tipo de error, el error aleatorio. El error aleatorio está asociado a distintos factores externos que pueden afectar un proceso de medición. Por ejemplo, cambios ambientales, como depresión, temperatura, humedad, a veces también irregularidades del objeto a medir o condiciones incluso de la persona que está haciendo la medición, como cansancio, desconcentración, etc. En realidad, este error considera muchos factores que no podemos manejar. Por lo tanto, ¿cómo vamos a calcular este error? Generalmente, cuando hablamos de error aleatorio es porque tenemos varias mediciones, no solamente una medición. Y se va a obtener mediante la desviación estándar. Y la desviación estándar la podemos obtener con esta expresión que tenemos aquí, ¿ya? Que puede que sea un poco grande, ¿cierto? Pero ahora vamos a usar una tabla que nos va a ayudar a aplicar esta ecuación. Es bastante recomendable. Esta tabla nos permite ordenar los valores. En la primera columna tenemos las mediciones, que aquí le llamamos X. La primera medición X1, después medimos de nuevo X2 y así. Y debajo tenemos el promedio de esas mediciones, que es solamente sumarlas y dividirlas por el número de mediciones, que en este caso son 6. En la segunda columna tenemos el valor del promedio restado a cada una de las mediciones, mientras que en la tercera columna tenemos el cuadrado de la columna, de los valores de la columna anterior. La desviación estándar la vamos a obtener calculando el promedio de los datos obtenidos en esta última columna y luego su raíz. Ahora que ya vimos los dos tipos de errores, podemos preguntarnos, ¿cuál es el error que vamos a declarar en un proceso de medición? El error declarado es el más grande entre el instrumental y el aleatorio, y a ese le llamamos error experimental. La manera formal de escribir un error es la siguiente, donde expresamos el valor más probable, que suele ser el promedio, más menos el error experimental, que recordemos que es el más grande entre el instrumental y el aleatorio. Todo esto, obviamente, con su respectiva unidad de medida. En este curso, por convenio de este curso, vamos a expresar el error experimental con solo una cifra significativa. Y el valor más probable, o promedio, ¿cierto?, se tiene que ajustar a la precisión que tenga el error. Es decir, si el error escrito con una cifra significativa nos queda con 2 decimales, significa que ajustamos el valor más probable para que tenga también 2 decimales. Vamos ahora a un ejemplo. Imagínense que vamos a medir un objeto y 7 veces, porque tiene irregularidades, ¿cierto? Y queremos sacar el promedio y obtenemos estas 7 mediciones. El promedio de estas mediciones, que sería el valor más probable, nos da 13,657, etcétera, centímetros. Pero como cada una de las mediciones tiene una precisión de la centésima, 2 decimales, entonces el promedio debe tener la misma precisión. El promedio no puede ser más preciso que cada una de las mediciones. Por lo tanto, usamos los convenios de aproximación y expresamos el promedio de esta longitud como 13,66 centímetros. Si se usó una regla graduada en milímetros, es decir, que la mínima división de la regla es en milímetro, entonces el error instrumental sería la mitad de 1 milímetro, o sea, 0,05 centímetros. Y si calculamos la desviación estándar de esto, podemos llegar a 0,1237 y otros números más. ¿Ya? ¿Para qué tenemos la desviación estándar? Porque eso nos va a indicar el error aleatorio, que lo tenemos que expresar con una cifra significativa. Usamos convenios de aproximación y llegamos a que el error aleatorio es 0,1 centímetro. ¿Cuál es el error experimental? Si tenemos un error instrumental de 0,05 y un aleatorio de 0,1. Claramente, este es un valor más grande. Por lo tanto, podríamos expresar la medición, la longitud, ¿cierto?, como 13,66 más menos 0,1 centímetro. Pero si se fijan, el error tiene una precisión de la décima, o
sea, tiene un decimal, aquí está la posición, ¿cierto?, de la cifra significativa, mientras que el valor más probable tiene una precisión de la centésima, que esto no puede ser más preciso que esto. Por lo tanto, no podemos expresarlo así. Tenemos que ajustar la precisión del valor más probable a la precisión del error. ¿Cómo nos quedaría eso entonces? Aproximamos, usamos los convenios y nos queda 13,7 más menos 0,1 centímetros. Y con eso entonces cumplimos con que el error tenga una cifra significativa, el error sea el más grande entre el instrumental y el aleatorio, y el valor más probable tenga la misma precisión que el error. Para finalizar este video, recordemos las claves de los temas que hemos tratado aquí. Primero tenemos dos fuentes de error, aleatorio e instrumental. El instrumental podría ser producto de un instrumento análogo o un instrumento digital, mientras que el aleatorio se determina con la desviación estándar. En ambos casos, el error experimental va a ser el más grande, el mayor entre el instrumental y el aleatorio, y se expresa con una cifra significativa. Y la manera en que expresamos formalmente una medición sería el valor más probable más menos su error experimental con su respectiva unidad de medida. Y con eso entonces damos por finalizado este video.